Hola, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Espero que todos estén bien ahí en sus casas. Seguimos preparando a la iglesia para el encuentro con el Señor. Vamos a continuar con el tema, acercándonos hacia la meta. En esta ocasión vamos a ver la parte 3 y vamos a seguir leyendo Isaías capítulo 5. En el verso 2 dice que la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Lo que nos dice Isaías 5 es que el Señor tenía una viña y lo primero que hace es cercarla. Lo hemos estado mencionando constantemente y cuando dice que la había cercado, es decir, la protegió. O también es lo mismo decir que le puso una cobertura. Después nos viene diciendo Isaías capítulo 5 que le quitó todas las piedras. Y esto era con un propósito para que esa viña pudiera durar, digámoslo que hasta su regreso o hasta su venida, y que no fuera esta viña temporal, sino que fuera permanente. Cuando dice vides escogidas, es decir, que de todas las vides que había, solo escogió una. Y eso nos enseña a nosotros que como iglesia, ¿verdad? Que de tanta gente o de la multitud, digamos de 120 millones de habitantes que hay, hablando de México, nos tocó a nosotros, que el Señor nos escogió. A ti y a mí el Señor nos escogió, y esto es una bendición para nosotros como iglesia. ¡Qué bendición! Que el Señor te haya escogido de entre la multitud y por algo te escogió el Señor. Por eso es que cuando leemos en Isaías que el Señor esperaba que su viña, aquella viña que había sido escogida entre todas las viñas, lo que el Señor esperaba era que diera buenos frutos. Y así el Señor lo que espera de la iglesia, de su amada, es que la iglesia pueda dar buenos frutos. Ahora, cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que los frutos aparecen en el tercer día de la creación. Anteriormente estábamos nosotros compartiendo sobre el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo Kairos, el tiempo Cronos, y decíamos que estamos nosotros en el Kairos, y en el Kairos de Dios estamos viviendo el tercer día de Dios, y que es donde el Señor espera. Así como en el tercer día en Génesis de la creación aparecieron los frutos, en este tercer día de Dios, lo que Dios espera es que la iglesia fructifique. Ahora, todo árbol tiene un tiempo para que dé su fruto. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías, ahí en el capítulo 1 de Jeremías, del 10 en adelante, cuando le dice,
mira, le dice el Señor a Jeremías, mira que te he puesto. Cuando dice mira que te he puesto, en el original esta palabra es como enviado o activado. Entonces lo que se le está diciendo ahí el Señor, mira, te he puesto, te he enviado, te he activado en este día sobre naciones. En el original dice sobre gente y sobre reinos para arrancar. Para arrancar es lo mismo para desarraigar. En el original vemos que dice desarraigar por completo. Para destruir, o sea, para derribar. En el original lo dice así. Para arruinar. En el original dice para desbaratar. Y para derribar. También en el original derribar es tirar hacia abajo. O hacer pedazos. Para edificar, ahí en el original para edificar es para construir, poniendo cimientos. Para edificar también en el original es para levantar, para restaurar y para plantar. Mire cómo termina aquí, para plantar. Y esta palabra en su original tiene una raíz primaria y es afirmar. Cuando le dice para plantar, le dice a Jeremías, es para afirmar, pero también significa esta palabra golpear. O sea que para plantar también está relacionada con esta palabra golpear y afirmar. Y cuando vemos al principio de Jeremías 1:10, cuando dice que el Señor lo había puesto, yo decía que esta palabra en su original es enviado. O sea, como que aquí el profeta Jeremías, como que el Señor le da una autoridad en lo apostólico. ¿Por qué digo que en lo apostólico? Porque la autoridad que el Señor le da a Jeremías también era para plantar. Recordemos que el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, aquí el apóstol Pablo, como apóstol del Señor, tenía la autoridad para plantar. Y él lo dice, yo planté. Entonces uno de las funciones apostólicas es plantar, ¿verdad? Y el crecimiento el Señor lo da. Otros riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Quiero explicar un poquito más, porque yo decía que todo árbol tiene un tiempo para que dé fruto. Cuando el Señor le dice a Jeremías, en el verso 11 de Jeremías 1, le dice, la palabra de Jehová, vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y me dijo Jehová, dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Esta es lo que le contesta Jeremías al Señor. Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esto lo quiero explicar un poquito más. Lo que le está diciendo aquí el Señor a Jeremías es, así como tú ves esta vara de almendro, esa vara tiene un tiempo.
para que dé fruto. Y así es mi palabra, en el verso 12 se lo dice. Y así es mi palabra, que yo envío para que se cumpla a tiempo. En la versión Dios habla hoy, ahí en el verso 12 dice el Señor: voy a estar atento a que mis palabras se cumplan. Así como esa vara tiene un tiempo, mi palabra, le dice el Señor a Jeremías, mi palabra llega a tiempo, a mi tiempo. Hay otras versiones que dicen, yo me ocuparé de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Otra versión dice, me mantengo despierto respecto a mi palabra para ponerla por obra. Pero el punto es este, que todo árbol tiene un tiempo para que dé su fruto. Y cuando llegó el tiempo para que esa viña diera su fruto, recordemos que se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Dice que el Señor esperaba buenos frutos. Y lo que dio esta viña fue uvas silvestres. Entonces, decíamos que en un lagar es donde se llevan las uvas para ser machacadas. O sea, en el lagar son machacadas, tienen que ser pisadas, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, Gedeón estaba metiendo trigo en un lagar. Cuando en un lagar se llevan las uvas para ser machacadas. Leemos ahí en Jueces, capítulo 6, verso 11, y dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces aquí podemos ver que Gedeón escondía el trigo. En aquel tiempo los madianitas se robaban lo que sembraban el pueblo de Israel. Y lo que estaba haciendo aquí Gedeón era esconderlo, protegiéndolo, pero tenía miedo. Tenía miedo Gedeón. Y esto nos enseña algo en lo espiritual, porque cuando uno tiene miedo, esto es lo que va a trasladar a quienes están a su alrededor. Entonces, en la casa de Gedeón había miedo. Y esos son uno de los enemigos también a vencer en los tiempos finales, el miedo. Entonces, número 2, estaba sacudiendo el trigo en un lagar, repito, cuando el lagar es para machacar uvas. Y lo que produce entonces el lagar es vino. Y el vino es igual a gozo. Entonces, en la casa de Gedeón no había gozo. Y si no había gozo, es porque carecía de la presencia de Dios esta casa. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza.
que en la presencia del Señor, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. Entonces, qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas, qué importante es la presencia de Dios en casa para que pueda haber gozo. Y a veces nosotros, como iglesia, así como el pueblo de Israel, repito, si al pueblo de Israel le sucedió eso quedó como ejemplo para nosotros. Entonces, ellos tenían todo para ser felices, tenían todo para estar gozosos, para estar contentos. Y la presencia de Dios nos da gozo. El problema es que muchas veces, hermanos, digamos que el error o el problema es que está muchas veces es uno, está dentro de uno, por la actitud del corazón. O sea, tiene que ver con la actitud del corazón. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, del 9 en adelante, dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mire cómo dice el verso 10. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Porque a veces las casas carecen de gozo. ¿Por qué muchas veces no hay gozo en las casas? Aquí en Proverbios 3:9, ahí cuando vemos que en el verso 10, que dice, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Aquí la palabra vino en el original es la palabra tirosh. Eso es el vino tirosh. Entre muchos significados es conquistar. Entonces el vino tirosh nos ayuda para poder conquistar. Para poder conquistar, hermanos, las promesas que Dios nos ha dado, para poder conquistar incluso el gozo. Esta palabra también significa dar, y que está relacionada con proverbios. ¿Sí? Necesitamos vino tirosh para poder nosotros honrar al Señor, poderle dar de lo mucho que Él nos da a nosotros. Y entonces la promesa de parte de Dios es: así tus graneros estarán llenos con abundancia. O sea, no te va a faltar nada. Es lo que está diciendo la palabra. Dice, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. O sea, tendrás abundancia de gozo. Tirosh también significa herencia, significa lanzar, prosperidad y también recuperar. Y el vino tirosh está relacionado con el ministerio pastoral. O sea, muchas veces
no hay gozo en nuestra vida porque se nos olvida honrar a Dios. Cuando nosotros cumplimos con esa parte de honrarlo, parte de honrarlo es el convertirnos nosotros en buenos administradores de Dios y poderlo honrar. Abraham, cuando le salió al encuentro Melquisedec y dice que entregó el diezmo, todo, lo estaba honrando. Sabía a quién él estaba honrando, quién era Melquisedec. Lo estaba reconociendo como una autoridad y lo honra. Entonces, esa es una manera, hermanos, de poder nosotros tener abundancia de gozo y que no nos falte nada en nuestra casa, que tengamos abundancia de que no haya escasez. Y de esa manera, hermanos, vamos a tener lo necesario, ¿verdad? El gozo, como dice la palabra del Señor, es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Entonces las uvas se tienen que llevar al lagar y ser machacadas para que den vino igual a gozo. Así que, hermano amado, hermana amada, el que quiera gozo lo tiene que llevar al lagar para que lo machaquen primero. A veces cantamos esa alabanza que dice: gozo, queremos gozo. Pero para obtener gozo necesitamos ser llevados. Es una manera también, hay varias formas, pero esa es una manera para obtener el gozo. Necesitamos ser llevados al lagar y ahí ser machacados para que puedan sacar el vino, el gozo. Tal vez para muchos hermanos esto que nos ha tocado vivir, lo que estamos pasando en este tiempo, ¿verdad? Por el coronavirus, tal vez para algunos hermanos sea un lagar por lo que está pasando. Tal vez el Señor lo tenga en un lagar y es porque ya no se goza como al principio. No se gozaba cuando le decían vamos a la casa de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo me gocé. Tal vez dejaste de gozarte por estar en la congregación, por estar en la casa. Dejaste de gozarte y entonces Dios, tal vez algunos, Dios los tenga, aquellos que no se gozaban, Dios los tenga en un lagar. Los tiene metidos en un lagar, aunque estén en sus casas. Tal vez para algunos su propia casa sea un lagar. Un lagar no necesariamente tiene que ser literal. Un lagar puede ser un lugar en lo espiritual. Entonces tu casa tal vez sea un lagar donde el Señor quiere que vuelvas otra vez a tener gozo.
Entonces, vemos un ejemplo en Oseas 2:14 y 15, ¿verdad? Sobre lo que yo les decía, que un lagar puede ser un lugar en lo espiritual. Nos vemos ahí en Oseas 2:14, que dice de la siguiente manera: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Vea lo que dice el 15. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Oiga, y dice, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Hay otra versión que dice, Dios habla, no es la de Biblia al día, ahí en el 15, dice, allí le devolveré sus viñedos, dice, y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Quiero leerle otra versión, la Biblia lenguaje sencillo, que dice, le devolveré sus viñas. Y acuérdense que el rey David había perdido su gozo. Y le dice a Dios, devuélveme el gozo. Aquí en Oseas 2:15 dice, le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Aquí la palabra Cor, uno de sus significados es desgracia, es angustia. Por eso es que lo que está diciendo ahí en la versión al día, que el Señor dice, convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Entonces, imaginémonos cómo salió el pueblo de Egipto. O sea, imagínense cómo sale el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cómo sale de Egipto. Yo me imagino que salieron todos alegres. Tanto era su alegría, hermanos amados, que dice la Biblia que tomó María el pandero y empezaron a danzar y empezaron a cantar con un gozo. Yo me imagino saliendo al pueblo de Egipto todos contentos, todos alegres, cantando, y yo me los imagino así. Entonces, por eso es que dice en Oseas 14 y 15 que en el desierto se vuelve a cantar como cuando se salió de Egipto. Mire cómo para que ellos vuelvan otra vez a tener gozo, Dios utiliza un lagar en lo espiritual y utiliza el desierto para que ahí el Señor les devuelve el gozo. Dice, ahí van a poder cantar como al principio, con gozo. Ya no cantaban con gozo, ya no cantaban con gozo, ya no alababan a Dios con gozo como cuando ellos salieron de Egipto. Y esto pasa con mucho pueblo dentro de la iglesia.
cuando el Señor lo rescató, cuando el Señor lo liberó. Cantaba con gozo, alababa con gozo. Y hoy por hoy ya no lo hace como al principio. Entonces viene el Señor y dice, lo voy a tener que meter a un lagar. Para que vuelva a cantarme como al principio. Ya lo habían perdido. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, ahí en Isaías 5:12, que el Señor esperaba que su viña diera uvas buenas, que diera vino bueno, vino de calidad, pero produjo uvas de mal olor. O sea que el vino que se sacó de esas uvas era de olor, tenía un olor desagradable para el Señor. Esto fue con lo que el Señor se encontró. Ahora, el gozo es tan importante que esté dentro de la iglesia, que esté en cada uno de los hijos de Dios. El gozo es Dios, porque el gozo lo que nos va a llevar es a darle a Dios lo mejor. El que tiene gozo va a darle a Dios lo mejor. Va a servir con gozo. Va, como dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Oiga lo que dice, no por tristeza, no con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces el gozo es tan importante, es vital para la iglesia, para uno como hijo de Dios. Porque eso nos va a llevar a darle a Dios lo mejor. Como hemos estado aprendiendo, Dios nos da a nosotros lo mejor. ¿Por qué no darle nosotros a Dios lo mejor? Dios esperaba de esta viña que representa al pueblo de Israel. Esperaba que dieran buenos frutos, que produjeran buenas uvas. Pero dice que produjo uvas de mal olor. Y esto trajo consecuencias al pueblo de Israel. Es de lo que yo en el tema anterior les dije que íbamos a estar hablando sobre las consecuencias que tuvo el pueblo de Israel por no haber dado frutos buenos, frutos agradables para el Señor. Tenía todo lo necesario. Dios le había, como dice en Isaías, la había cercado, la había cubierto a esta viña, la había protegido, le puso una cobertura, puso vigilancia en una torre para que estuviera, para que tuviera todo lo necesario, y no dio los frutos que Dios esperaba. Pues viene el Señor y dice ahí en Isaías capítulo 5, del 5 en adelante, dice, ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Mire lo que dice, quitaré su vallado y será consumida. Cuando dice quitaré su vallado, le voy a quitar la protección que yo le estaba dando. Como que le voy a quitar la cobertura. Eso es lo que está diciendo ahí, quitaré su vallado. Ya lo habíamos explicado anteriormente que es vallado, es una protección, es una cobertura. Entonces se las voy a quitar y serán
consumida. Esta viña, o sea, este pueblo va a ser consumido. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Mire qué tremendo está esto. Quiero leerle en la versión lenguaje actual el mismo texto. Dice: pues bien, ustedes son mi viña, y ahora les diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos. Yo quise leerle esta versión porque aquí lo dice más claro. Dice el Señor: dejaré de protegerlos para que los destruyan. Derribaré sus muros para que los pisoteen. Los dejaré abandonados. Mire todo lo que está diciendo esta versión. Los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed, y no los bendeciré. Mire qué tremendo está esta versión, hermano. Verso 7 dice: mi viña, mi plantación más querida son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá, yo, el Dios Todopoderoso. Esperaba de ustedes, oiga lo que dice aquí. Les dice el Señor: esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. La versión 95 en el 5 y en el 6 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Todo esto en figura, hermanos amados, son los que se quedan a la gran tribulación. Pero los que están dando frutos, buenos frutos, para ellos no es maltrato, para ellos hay un buen trato. Entonces, hermanos, el Señor viene pronto. Lo hemos estado diciendo muchas veces. El Señor viene pronto. Y algo que la iglesia, que nosotros, cada uno en lo personal, tiene que estar revisando cómo están sus frutos. No veas los frutos de otros, ve tus frutos. Porque finalmente a quien le van a visitar, esto va a ser cada uno en lo personal. Dios lo va a visitar y va a ver sus frutos. Y los que no estén dando buenos frutos, según lo que acabamos de leer, porque hermanos, recordemos que lo que le pasó al pueblo de Israel, esto quedó como ejemplo, vuelvo a repetir esto, quedó como ejemplo para que a nosotros no nos suceda. A ellos los abandonó el Señor, y es lo que acabamos de leer, los abandonó por no haber dado los frutos que Dios esperaba, los abandonó. Entonces, en este tiempo que estamos nosotros viviendo, quienes no estén dando buenos frutos van a ser abandonados, pero los que están dando frutos
A esos Dios los protege. A esos Dios los protege. Y los va a proteger con, como dice la Biblia, 60 valientes, ¿verdad? A ellos les pone un cerco. Pero así como al pueblo de Israel que no dieron sus frutos, dice, ahora les voy a decir qué voy a hacer con mi viña. Y los voy a dejar de proteger y no los voy a bendecir. Es lo que acabamos de leer. Pero a los que están dando frutos agradables delante de Dios, esos van a ser protegidos, esos van a ser llevados. Dios se los lleva, no los abandona. Volvamos a leer Isaías 5:6, dice, haré que quede desolada, no será podada ni labrada. Oiga lo que dice, crecerán zarzas y espinos, también mandaré a las nubes que no darán lluvia sobre ella. Desolada, cuando dice aquí la palabra de Dios, haré que quede desolada. En otras palabras, lo que está diciendo ahí el Señor es, les voy a quitar mi presencia. Va a quedar esa viña sola, mi pueblo va a quedar solo. Les voy a quitar mi presencia. Esto le sucedió al pueblo de Israel y quedó como ejemplo para que a nosotros no nos suceda. Este tiempo tenemos que aprovecharlo, hermanos. Este tiempo tenemos nosotros que estar, como les decía la vez pasada, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar revisando nuestra vida, que viene siendo viña. La viña tiene muchas figuras. No solo es la familia, sino también es nuestra vida. Pues tenemos que estar, hermanos, poniéndole el zoom a nuestra viña, a nuestra vida. No podemos estar viendo otras viñas. Estamos viviendo tiempos finales. ¿Se puede imaginar? El pueblo de Israel se quedó sin la presencia de Dios. Quedarse sin la presencia de Dios ha de ser es algo desagradable. Vemos por ejemplo a Saúl que ya la presencia de Dios no estaba con él. Entonces esas son las consecuencias del pueblo de Israel por no haber dado los frutos que Dios esperaba. Dios esperaba frutos de obediencia y se encontró con frutos de desobediencia. Eso vendrían siendo las uvas silvestres en lo espiritual. O sea, Dios esperaba obediencia en ellos y fueron desobedientes. Dios esperaba que ellos siguieran alabándolo con gozo y ya no lo hacían. Ya no alababan a Dios con gozo. Entonces el Señor viene y dice, cuando dice no será podada, acuérdese que el árbol para que dé más fruto lo tienen que podar. Eso lo dice en San Juan capítulo 15, que el árbol, la vid, perdón, ahí dice, porque habla de la vid, cuando es podada es para que dé más fruto. Y lo que está diciendo aquí es, no será podada. O sea, aquí lo que esto nos enseña algo más en lo espiritual. Y lo que nos enseña, eso también
no será podada. Acuérdense que la podada es para que demos más fruto. En la poda quitan todo lo que está contaminando al árbol. Entonces, lo que está diciendo también aquí en otras palabras es, ya no, lo que le está diciendo el Señor en lo espiritual, ya está al pueblo de Israel, es, ya no va a haber quien te ministre. No serás ya podada, ya no habrá quien te ministre. Se acabó la administración. Por eso, hermanos amados, tenemos que revisarnos nosotros, cada uno en lo personal, cada uno en lo individual. ¿Cómo estamos dando los frutos? Porque va a ser terrible que el Señor abandone a los que no estén dando frutos, que los deje y que los que dieron fruto, que eso viene el Señor, viene por una iglesia. Y si en Génesis vemos que al tercer día, bueno, aparecieron los frutos, es este tercer día de Dios que estamos viviendo. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de fructificar. Este es el tiempo. Todo árbol tiene un tiempo para dar sus frutos. El tiempo para que tú y yo demos frutos es este, hermano. Es este, en el tercer día de Dios. Sigamos leyendo nuevamente Isaías 5:6. Y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. O sea, aquí el Señor lo que hace es darle una orden a las nubes. Ya no derramen lluvia sobre esa viña. Y en la palabra, cuando se habla de nubes, se está refiriendo o representan las nubes, son figura del ministerio apostólico, quienes son los que traen la lluvia del cielo, el rocío, la enseñanza, la doctrina. O sea, el pueblo de Israel le estaba cayendo la lluvia. Las nubes dejaban caer la lluvia sobre esa viña. Y es lo mismo, hermanos, por eso yo les decía que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel viene siendo para nosotros sombra y figura, como un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que entenderlo en lo espiritual. Entonces, así como al pueblo de Israel le estaba cayendo la lluvia de las nubes, también a la iglesia, que somos nosotros, Dios nos ha estado mandando lluvia. Tanta palabra que hemos recibido, tanta palabra que Dios nos ha mandado a través de sus nubes ministeriales. Tanta palabra que ha enviado el Señor. Y lo que espera entonces el Señor es que demos. Y en otras palabras, lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está decretando sobre el pueblo de Israel es cielos cerrados. Cielos cerrados. Este es el tiempo.
Este es el tiempo para la iglesia. Por algo, los temas que hemos estado compartiendo, que vienen enlazados. Estuvimos hablando de aprovechar el tiempo. No podemos nosotros ahorita estar desperdiciando el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo que nos está tocando. Entonces, si la palabra de Dios nos compara como árboles, porque la Biblia dice en el Salmo 1, ¿verdad? Nos compara como árboles. Y si un árbol está siendo regado con agua, está siendo podado para quitándole todo lo que le impide fructificar, o sea, el cuidado que se le está dando a ese árbol es con un propósito. Y si la palabra nos compara como árboles, como decíamos que todo árbol tiene un tiempo para dar. Este es el tiempo de crecer. Este es el tiempo de crecer. El Salmo 1 dice que el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Aquel que se deleita en la palabra de Dios, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido estar junto a esas corrientes de aguas. Vuelvo a repetir, palabra que Dios nos ha mandado, nos ha dado mucha palabra. Entonces lo que Dios espera es que seamos árboles frondosos, árboles que den mucho fruto, árboles que den fruto agradable. Quiero terminar diciendo, hermanos amados, el Señor no tarda en venir a su vida. Nosotros como iglesia que no nos suceda como le sucedió al pueblo de Israel. Meditemos en la palabra, meditemos en todo lo que Dios nos ha venido hablando en estos últimos tiempos. Yo sé que ahí en casa usted aparta un tiempo para escuchar la palabra que estamos compartiendo y también la palabra que el apóstol, nuestro apóstol, ¿verdad? Sergio Enríquez ha estado compartiendo, y yo le ruego en el amor del Señor que no deje de estar escuchando la palabra de Dios. Tómese un tiempo y escuche qué es lo que el Señor está hablando en estos últimos tiempos. Muchas veces el Señor pone la misma palabra en sus ministros, la misma palabra la pone, y es lo mismo que el Señor viene hablando. La misma palabra se cumple en lo que dice Cantar los Cantares: una voz. Una voz es cuando todos estamos hablando lo mismo. Una voz: mi amado viene.
hermano amado, una voz, mi amado viene. Quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. A todos los hermanos, a todas las familias que están en sus casas. Ya estamos ahorita en la fase 3 y tomemos las medidas necesarias y no salir solo para lo necesario. Dios les bendiga, hermano, que Dios les bendiga. Quiero aprovechar y decirles desde acá que oremos unos por los otros. Hay muchos hermanos que necesitan de nuestras oraciones. Yo necesito de sus oraciones. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Jesús, si no hubiera orado por Pedro, Pedro no se hubiera mantenido de pie de todo lo que estaba pasando. Oremos unos por los otros. Oremos por todos los ministros, no solo de ministerios debe ser. Oremos por los ministros de Dios, aquellos ministros que Dios ha llamado, que Dios ha levantado. Oremos por todos ellos. Somos el cuerpo de Cristo. Oremos unos por los otros. Oremos también de una manera especial por aquellos hermanos médicos y que están atendiendo enfermos en los hospitales. Oremos para que el Señor los cubra con su sangre preciosa, que los proteja. Y en general por todos los médicos. Yo les digo de una manera especial por nuestros hermanos que están atendiendo también, que están trabajando, no paran de estar trabajando. Algunos médicos han estado falleciendo por lo mismo que se han contaminado. Pues es un tiempo, hermanos, también de levantarnos y orar unos por los otros. El apóstol Pablo dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. Que Dios los bendiga grandemente, abundantemente, y primero Dios, nos estamos viendo para el próximo tema. Cuídense mucho, les amo en el Señor y que tengan un bonito día. Adiós.